Buenos días, mi nombre es Gabriela Colindres y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el drenaje venoso del brazo hacia el corazón. Vamos a empezar por lo que es la red venosa dorsal de la mano. En este caso vamos a utilizar el lado derecho del brazo derecho. Bueno, entonces como les mencioné, empezamos con la red venosa dorsal de la mano. Luego vamos a pasar con la vena basílica derecha. Luego vamos a pasar a la vena axilar derecha. Acá vamos a pasar a lo que es la vena subclavia derecha y luego a la vena brachiocefálica derecha para finalmente la vena cava superior y terminar en la aurícula derecha. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje venoso desde el cerebro hacia el corazón. Vamos a empezar con el seno sagital superior, vamos a pasar por el seno transverso derecho, vamos a pasar por el seno sigmoideo derecho, vamos a pasar por el bulbo superior de la vena yugular interna. De ahí ya vamos a pasar a lo que es la vena yugular interna y vamos a pasar a lo que es el bulbo inferior de la vena yugular interna, en este caso la derecha. De ahí vamos a pasar a la vena brachiocefálica derecha y finalmente a la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje venoso de la cara hacia el corazón. Nosotros vamos a empezar con la vena angular derecha, vamos a pasar por la vena facial derecha, de ahí vamos a pasar por la vena facial común derecha, luego por la vena yugular interna derecha, luego el bulbo inferior de la vena yugular interna, luego por la vena brachiocefálica derecha, luego por la vena cava superior y finalmente a la aurícula derecha. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje venoso del riñón izquierdo hacia el corazón. Empezamos con la vena renal izquierda, que luego pasa a la vena cava superior y finalmente a el corazón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje venoso del tórax. Vamos a empezar con las venas torácicas internas derechas, que luego van a pasar hacia la vena brachiocefálica derecha, luego a la vena cava superior y finalmente a la aurícula derecha. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar sobre el drenaje venoso del pelvis hacia el corazón. Vamos a empezar por las venas obturatrices derechas, luego por el tronco anterior de la vena ilíaca interna, luego a la vena ilíaca interna, luego a la vena ilíaca común derecha, luego a la vena cava inferior y finalmente a la aurícula derecha.